que tuvimos la posibilidad de conversar sobre eso precisamente en las jornadas que organizaron los familiares. Me tocó compartir el panel con Juan Carlos, hubo varios paneles, y yo quiero además valorizar el hecho de que fue una manera de este grupo de familiares, una manera de procesar el duelo, porque los familiares son muchos y tuvieron muy diferentes maneras de procesar su duelo. Hay gente que lo judicializó, hay gente que se puso muy belicosa y muy agresiva, hay gente que incluso dependía laboralmente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se cayó y aceptó las condiciones políticas que se ponían. Hay gente que lo transformó ese duelo, que es, bueno, una cosa indescriptible, lo transformó en una lucha para dignificar esa memoria y para que esto no le ocurra a ningún joven, en una universalización de lo que debe ser. Y yo creo que Silvia relata muy bien que en ese largo camino de esos jóvenes que entraron a un lugar a escuchar un recital y fueron víctimas de esta masacre, es que hay un montón de victimarios, es que hay un montón de vías en las cuales se hizo lo que no se debía, y es una de las muestras de cómo la corrupción termina en muerte. Siempre la corrupción parece que fuera un delito sin víctima. La gente que comete distintos hechos de corrupción, bueno, hasta ni siquiera se valoran mucho como falta moral. Son mecanismos a veces incluso de hacer caja para la política, y creo que el caso de Cromañón es uno de estos ejemplos, desgraciadamente, ¿no? Del modo en que muchas veces, en lugar de inspeccionar, lo que se hace es buscar retribuciones por izquierda que van a una caja de financiamiento de las buenas intenciones políticas del progresismo. A mí me parece que hay muchas cosas que reflexionar precisamente sobre los jóvenes, sobre los derechos humanos, sobre el rock, porque se echó la culpa a una cultura del rock. Yo creo que la cultura del rock no tiene ninguna responsabilidad en esto. Y las cuestiones de política, todo esto está mezclado, las inconductas, la mercantilización, el modo en que estos jóvenes iban recibiendo esa presión acerca de una competencia, porque el tema de las bengalas era parte de la liturgia del rock de estas bandas, ¿no? Bueno, me parece que son muchas efectivamente las cosas que quedan al desnudo. Y la relación de alguna manera también del Estado para con los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el Estado para con los jóvenes? Porque además controlar también es la responsabilidad del Estado, cuidando a los jóvenes que van a un recital de rock. Hay mucho más, además de la responsabilidad de controlar, que por supuesto existía. De hecho, yo fui defensora del pueblo antes de Cromañón e investigué los boliches bailables exhaustivamente, o sea que me constan los incumplimientos que había en estos lugares y los riesgos que representaban. Para mí fue sobrecogedor ver que todo eso había sido informado en el informe final de la Defensoría del Pueblo a los legisladores y a la jefatura de gobierno, y que nada de esto implicó un cambio. En consecuencia, es casual, digo, que se haga este juicio en la sala donde se juzgó a las juntas de comandantes. Digo, hay casualidades a veces. No creo que haya sido planeado con un sentido, pero indudablemente tiene un sentido, porque para los chicos que vivieron Cromañón, los que fueron y los que no fueron, fue un trauma tremendo. La culpabilización de los jóvenes, el hecho de que ser jóvenes ya fuera una situación de riesgo, el que se viera claramente lo que podía ocurrir, que era algo que estaba desmesuradamente lejos de las previsiones de cualquier chico de 15 o 16 años. Bueno, yo pertenezco a una generación que vivió ese peligro de ser joven, esa desmesura con respecto al riesgo, por ideas que en parte Callejeros transmitía, ¿no? Cierta idea de rebeldía o cierta idea de... Pensemos que las letras de Callejeros están destinadas a adolescentes, a jóvenes a veces con poca esperanza, de sectores que tienen mucha frustración con respecto a la falta de oportunidades. Era un público de lo que se llama el rock chabón, un rock que no era ni sofisticado ni con grandes retóricas, sino sencillo y que pegaba en la experiencia directa de los jóvenes. Para esos chicos yo creo que fue algo realmente violento y que los hizo crecer de golpe en tener que tomar previsiones que no estaban en condiciones de tomar, iban más relajados por la vida y más confiados. En realidad yo creo que ahí se rompió la confianza en los adultos ya no estaban para proteger, podían ser sus victimarios. Esa confianza generacional, que también mi generación sufrió cuando yo tenía 20 años, bueno, no estaban para protegerlos, estaban para explotarlos, para servirse de ellos, para hacer de ellos objetos, mercancías.
esa constatación, ese quedar a la intemperie, me parece que es traumático para toda esa generación, que no fue una cosa solo de los chicos que fueron al recital o de los familiares o de los amigos de los que estuvieron en el recital. La velocidad con la que se propagó esto por internet, con la que todos los chicos, algunos concurrieron, fueron solidarios, llamaron, se preocuparon, esto fue una cosa que afectó a una generación y yo creo que afectó a la manera de la afectación que tenía para nosotros ir a la facultad y darnos cuenta que 2 compañeros ya no estaban, que 3 compañeros ya no estaban, que era algo terrorífico de lo que no podíamos hablar, no sabíamos cómo articularlo, y ese aspecto traumático los chicos todavía lo llevan, no pueden verbalizar lo que pasó allí, los amigos que perdieron, el miedo, perdieron la inocencia, y que Callejeros vuelva a tocar poniéndose en transmisores de un mensaje, a mí me resulta insólito. Entiendo que abandonaron también el romanticismo de lo que significa una vida de acuerdo con el rock, los abandonaron hacía mucho tiempo antes de ese recital, de esa suma de recitales en los cuales creo al igual que Silvia que fueron cómplices de un mercado que no respetaba la vida ya desde mucho antes, ¿no?